Gamavisión y Telerama presentan La Hora Cero. Amigos televidentes de todo el país, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Hora Cero, un esfuerzo editorial conjunto de los periodistas de Telerama y Gamavisión, en el que relataremos lo que ocurre en la Asamblea Nacional, donde se está llevando adelante un juicio político inédito en el Ecuador. Por primera vez se examina la responsabilidad de un primer mandatario en funciones. Javier Segarra, buenas tardes. ¿Cómo le va, Valeria? Buenas tardes. Bienvenida. Y bienvenido también a los televidentes. Aquí estamos porque un día bastante agitado en la Asamblea Nacional y habrá que ver qué es lo que ocurre en el transcurso de las horas. Vamos a tener el informe completo, por cierto, de todo lo que ha ocurrido durante todas esas horas en el Palacio Legislativo. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información. Bienvenidos. Iniciamos contándoles inmediatamente que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, denunció a la asambleísta Mireya Pazmiño y su equipo asesor en la Fiscalía. Según explicó en su cuenta de Twitter, el informe de la asambleísta Mireya Pazmiño, elaborado en la Comisión de Régimen Económico sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers. Este descubrimiento ha motivado también la publicación de un comunicado de la bancada de UNES que pide investigar el documento a la Fiscalía y al asesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, al que señalaron como lobista de la industria petrolera. Para Mireya Pazmiño, este incidente busca desviar la atención de lo que es esencial en el juicio contra el presidente. Para Villavicencio, el informe es un grave delito, pues contradice el resultado del examen de Contraloría al contrato con Amazonas Tankers y va contra los intereses de Flopec. A través de los hermanos Peré y del señor Wilson Naranjo, Borja y su hermano, son los que redactaron el informe de la Comisión de Régimen Económico, y esto es un grave delito y tendrán que responder ante la justicia, porque con este informe se pretende presentar que la compañía Amazonas Tankers o el contrato de Amazonas Tankers con Flopec es un contrato muy rentable para el Estado ecuatoriano, lo cual contradice el informe de la Contraloría General del Estado. ¿Y qué papel juega aquí la asambleísta Mireya Pazmiño? Haber utilizado al Parlamento ecuatoriano para presentar un informe, ¿sí?, donde aparece un tercero, una compañía privada, supuestamente generando rentabilidad y utilidades al Estado ecuatoriano, lo cual contradice el informe de la Contraloría General del Estado. Por su parte, la legisladora Mireya Pazmiño presentó ante Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. También pide investigar a varios exfuncionarios, entre ellos a Iván Correa, exsecretario de Administración Pública. Aquí está presentada la denuncia formalmente y Fiscalía tendrá que hacer todas las investigaciones pertinentes y con todo lo que se está solicitando. Y no solamente que se revise al señor Guillermo Lasso Mendoza por el delito de peculado, también está para el señor Hernán Luque Lecaro, para el señor Danilo Carrera, para el señor Rosero, para el señor Iván Fernando Correa Calderón, el señor Oscar Panchi Zambrano. Esta denuncia ha sido presentada el día de hoy. Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud y con una manera urgente, porque esto es interés de todo el país, de todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son las pruebas que se han entregado hoy en la Las pruebas presentadas, las que se piden también se hagan actos urgentes. Nosotros tenemos el contrato de Amazonas Tanker, tenemos el dictamen de Contraloría, tenemos las comparecencias de las autoridades que han acudido a la Comisión de Fiscalización. Y con ello, con todos estos elementos, da para el delito de peculado que se le presenta al presidente. Analistas jurídicos consultados consideran que no existe causal para enjuiciar al presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado. Lo dicen debido a la falta de pruebas contundentes por parte de los proponentes.
El juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, continúa perdiendo fuerza. Así lo indica el analista jurídico Andrés Ortiz. Han podido claramente establecer a lo largo de estos 10 días que no existe la causal para enjuiciar políticamente al señor presidente, que todas las pruebas que supuestamente se iban a presentar y que iban a demostrar el supuesto peculado han hecho todo lo contrario, demostrar que el presidente de la República actuó dentro del marco de la ley. Esto causaría que no existan los votos necesarios en la Asamblea para destituir al mandatario. Sería realmente impresentable que haya un asambleísta, por más animadversión que tenga contra el gobierno, contra el señor presidente, pretenda votar a favor de un juicio político que al día de hoy, repito, está caído, no tiene pruebas y no existen argumentos para un enjuiciamiento político y una destitución al presidente de la República. Mientras que el analista jurídico Carlos Tomaso señaló que lo que se ha realizado hasta el momento en la Comisión de Fiscalización sí está encaminado con lo que dictaminó la Corte Constitucional en su momento. La Corte Constitucional determinó que solamente pueden tramitarse dentro del juicio político las pruebas relativas al cargo de peculado, y no cualquier peculado, sino al cargo peculado de Flopec. Y yo entiendo que lo que ha hecho los asambleístas Villavicencio y Cordero ha sido pues respetar que la tramitación y los pedidos de prueba tengan relación con ese único cargo aprobado, que es sobre el cual se puede practicar la prueba. Agrega que es viable el seguimiento de la Corte mientras dure el juicio político. No esperemos actuaciones de la Corte en esta etapa. Sí esperemos actuación de la Corte si alguien, después de la muerte cruzada o después de la destitución, alguien acude a la justicia constitucional a decir que se revisen esos actos. Ahí la Corte sí tiene competencias, porque todo acto de autoridad pública puede ser sometido al juzgamiento posterior, después de haberse emitido, por parte de la Corte Constitucional. De ahí, con respecto a la muerte cruzada, los analistas consideran que no es un momento adecuado para aplicarla. En el caso particular, pienso yo que no lo va a utilizar porque el presidente va a salir bien librado de este juicio político. Yo pienso que no van a haber los votos, pero el presidente lo ha dicho más de una vez, que la tiene en su escritorio y que la podrá utilizar cuando lo estime conveniente. Este miércoles se espera que concluya la recepción de testimonios con la defensa del primer mandatario y los asambleístas proponentes. Jorge Celi, La Hora Cero. Ahora damos paso a Gabriela Mena. Ella se encuentra precisamente en la Asamblea Nacional, donde se cumple el último día de comparecencias en la etapa de prueba del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En esta jornada, el abogado del primer mandatario, Edgar Neira, expone los argumentos de descargo, pero antes serán los asambleístas interpelantes quienes lo hagan. Gabriela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Valeria, compañeros en estudios, amigos televidentes. Como tú lo has mencionado, el doctor Neira, abogado de la defensa, en este momento se encuentra participando al interior de la Comisión de Fiscalización en su último día, donde se recibe la práctica de pruebas. El doctor Neira ha asegurado que el primer mandatario no recibió la carta referida por el exgerente de Flopec, Estupiñán, pues argumenta que el presidente no es quien recibe la correspondencia de Carondelet. Asimismo, aseguró que no hay norma que se establezca que el presidente puede suscribir o terminar contratos determinados, entre estos relacionados a la empresa de Flopec. La jornada ha sido constantemente extensa, pues se lleva sesionando más de 4 horas. Queremos que escuchen un poco de lo que sucede en este momento. Veamos. Ha recibido tan solo $180 millones con ingresos de más de $180 millones. Con ingresos de más de $960 millones que recibió Flopec, es decir, tan solo el 18% de todos los ingresos fueron a las arcas del Estado, en cuyo valor ya está incluido el 10% que recibe exclusivamente por la reserva de carga. ¿De qué buena gestión se puede hablar cuando la mitad de las utilidades fueron para el socio de Amazonas Tankers? Existe un principio básico de administración que dice: se puede delegar autoridad, pero no se puede delegar responsabilidad. Es evidente que toda la estructura ha sido delegada por parte del Ejecutivo para proteger el acuerdo de Amazonas Tankers, el cual sigue vigente a la fecha, toda vez que el proceso de salida, que se vencía el 1 de diciembre del 2022, cuando se cumplían 2 años de la firma de la lesiva adenda número 3 del contrato, no se realizó. Más bien, el señor Osvaldo Rosero, quien impidió mi ingreso a las oficinas de Flopec, indicando que cumplía órdenes de presidencia y siendo hombre de confianza del hoy prófugo Hernán Luque Lecaro. En lugar de terminar o renegociar el contrato, permitió su renovación automática por más de 2 años.
No es menos importante recordar a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político que mediante oficio FLOPEC EP 206-2022 de fecha 14 de julio del 2022, en mi calidad de gerente general, restituido mediante sentencia constitucional y destituido 4 días después, puse en conocimiento del presunto tráfico de influencias por parte del directorio de FLOPEC, en el cual se me dispuso nombrar como asesores especializados a 2 hombres de confianza del prófugo Hernán Luque Lecaro. Me refiero nuevamente al señor Osvaldo Rosero y Cristian Panchi. Ambos individuos han sido ampliamente cuestionados por diferentes medios de comunicación y respecto a lo cual la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político no realizó absolutamente nada. Por este motivo es que no me prestaré para la argumentación mediática y política que intenta armar la defensa del Ejecutivo y la defensa que se encuentra en la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, la cual, si medianamente protegieran los intereses de todos los ecuatorianos, me hubieran solicitado exponer mi gestión gerencial y en ese sentido demostrarle al país el porqué de mis acciones en beneficio del Estado ecuatoriano. Debo ser enfático en lo que se ha solicitado en el oficio. El ambiente en la Asamblea tras la intervención de quienes han generado todo este proceso del juicio político al presidente de la República, más la intervención del abogado del mandatario ecuatoriano, hasta ahora, ¿cuál es dentro de todas estas observaciones y declaraciones que han hecho? Mira, algo que personalmente y al equipo que se encuentra alrededor nos ha llamado mucho la atención es que el defensor del presidente Guillermo Lasso ha mencionado que él no recibió la carta remitida por el señor exgerente de FLOPEC, Estupiñán. Sin embargo, se escucha y ha detallado que el presidente había escuchado anteriormente de esto previo a que llegue a la presidencia, por lo que habría enviado una noticia criminis de Fiscalía para que se inicie un proceso investigativo al interior de la Fiscalía, porque es algo que menciona ya existían irregularidades que iniciaron desde el gobierno del expresidente Moreno. Y toda esta situación en el bloque legislativo, en los bloques legislativos, me imagino que genera una reacción, Gabriela. Claro, ahí estamos hablando de que la comisión hasta el momento ha sesionado 4 horas y ha habido constantes interrupciones, pues se han pedido puntos de orden, sobre todo porque se ha buscado interpelar a los solicitantes del juicio político, algo que los legisladores de la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano y algunos independientes han dicho que no es lo correcto, pues no se establece en la ley. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización detalló que esto es algo que ya se ha hecho en otros procesos de juicio político, pues estamos hablando de que este sería el 15º que realiza la comisión. Pues esto ha generado reacciones, se han escuchado aplausos, quejas, de todo un poco. La verdad es que ha sido una jornada bastante larga. Gabriela, con la defensa del día de hoy por parte del abogado del presidente de la República, se cierra esta etapa dentro del juicio político. ¿Qué viene a continuación? Precisamente, hoy culmina lo que es la práctica de pruebas. A partir de mañana empezarán a correr los 10 días para que la comisión elabore un informe motivado en el cual se podría determinar si existen responsabilidades políticas por parte del mandatario o no. Posteriormente, este informe será difundido al interior de la Asamblea Nacional después de una disposición del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para 48 horas después de esto convocar a sesión del Pleno. Consecuente a esto, se podrá pedir una sesión del Pleno para que debatan los legisladores alrededor de este informe y 5 días después se tomarán votación. Cabe recalcar que durante el debate el presidente Guillermo Lasso podrá comparecer y defenderse personalmente de parte del presidente y el secretario jurídico de la presidencia han asegurado que el presidente acudirá a esto, donde se defenderá ante todos los legisladores y posterior a esto, 5 días después, se tomará votación donde se podrá conocer si efectivamente el presidente es destituido y censurado. Gabriela, el informe Estamos hablando, cabe recalcar que esto sería a mediados de mayo. Más o menos, un poco antes de la fecha justo del cambio de autoridades de asambleístas, de la dirección de las autoridades de la Asamblea. La reacción que tuvieron los asambleístas al momento de exponer, quienes son los que proponen el juicio político, ¿es producto de lo mismo que hemos venido escuchando en los últimos días, Gabriela? Sí, es algo constante. Estamos hablando de que es una constante discusión entre existe peculado o no.
Pues hablamos de que en la Comisión de Fiscalización existen legisladores de la bancada de UNES, del Partido Social Cristiano, así como independientes y... Perdón, ¿me puede repetir? Sí, ¿me escuchan? Como les comentaba, estamos hablando de que como existen distintos legisladores de diversas bancadas, se está mencionando una constante disputa, pues existe, no existe peculado, pero al final, si lo analizamos, el único que podrá definir eso al final es la Comisión de Fiscalización, quienes redactarán un informe motivado, el cual nuevamente será debatido en el Pleno. Quería agradecerle por el informe. Veremos qué ocurre en las próximas horas a propósito de todo este proceso que se ha generado y como bien decíamos con Valeria, de alguna u otra forma hay que esperar todo el tiempo, Valeria, que, que se vaya desarrollando el paso a paso de este largo proceso. Tal como lo establece la normativa. Así es, Javier. Nos vamos a una breve pausa comercial. Por cierto, gracias a Gabriela Mena que nos ha reportado desde la Asamblea Nacional. Y al volver de la pausa, conozcan los detalles del caso Flopec, el proceso sobre el que se edificó el juicio al presidente Lasso. Regresamos enseguida con más de La Hora Cero. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. ¿Qué fue? ¿Qué hay? ¿Cómo ha pasado? Mi hijo me dijo que me ponía el internet, la cámara, para que no me sienta solo, me dice. El internet ha sido como mi mayor arma publicitaria, digámoslo. Hemos abierto un camino como para el turista. Un beneficio para todas las personas que vivimos acá porque ya podemos estar en contacto con las familias que están afuera. Gracias al internet se han abierto más fuentes de trabajo. Tuve el gusto de que me escribieran bastante gente. Todas las noches la emoción de nosotros sentarnos aquí y jugar bingo. Las maravillas de Taiwán. Descubriremos Taiwán, un país de grandes contrastes. Rico en historia, tradiciones y cultura. Su gastronomía, naturaleza y turismo. Y los lugares más asombrosos. Las maravillas de Taiwán. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Gamavisión. El gigante despierta. Nuestro país necesita el compromiso de todos porque el mañana está en nuestras manos. El salario es el precio del trabajo. Perseguí a los traficantes. 3, 4 o 5 organizaciones que se van a llevar el tema de los puestos. El Ecuador continúe con esta política exterior pragmática. Renovamos nuestro esfuerzo cada semana por encontrar juntos el punto clave de los hechos informativos. Punto clave. Domingos a las 21 horas por Gamavisión. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Para justamente seguir analizando este proceso de juicio político, ya está nuestro invitado aquí en el estudio, el doctor Rafael Ollarte. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doña Valeria, don Javier, un placer estar con usted y con todos los amigos de Gama y de Telerama. Bienvenido, gracias, doctor. La verdad que la pregunta es de cajón, doctor Ollarte, y con usted lo hemos analizado en algunos momentos. ¿Hay o no los méritos, hay o no los argumentos
para toda esta situación que ya llevamos algunos días de este proceso de juicio político que por el presunto peculado, tal como lo estableció la Corte Constitucional, podría llevar a la censura y destitución del presidente? Méritos en el sentido de la acusación en abstracto, sí. Es decir, como ha indicado la propia Corte Constitucional, si es que usted le está imputando al presidente de la República el haber permitido que se continúe, más allá de renovar o no renovar, que se continúe con un contrato con una empresa que se está beneficiando económicamente de dineros públicos de modo indebido, y quien ha hecho esto son funcionarios públicos que han permanecido en el cargo por voluntad del presidente de la República, existiría mérito. Ahora, otra cosa es lo que hemos visto estos últimos 10 días, la fase de prueba. ¿Qué has probado y qué no has probado? De hecho, creo que la acusación ha puesto unas asambleístas harto inexpertas en esta materia. Déjeme decirle, con esto no se juega, más o menos el mismo error que cometió el presidente de la República con su consulta popular. Pensar que las cosas están ganadas, entonces yo pongo a cualquier persona a decir cualquier cosa y luego me meten una paliza política. Bueno, pero hay que tener cuidado con esto. Recién estamos en fase de sustentación de pruebas. Ya vendrán los siguientes 10 días que tiene como tope la comisión para emitir un informe. Ahora, aquí también parece, perdona que se lo diga así, no, por favor, pelea entre lisiados es esto. Sí. Lamentablemente. Este no es el juicio político ad hoc. Yo esperaba ver algo así, pues una cosa que fuera incluso hasta académicamente interesante. No hemos visto una cosa que se va de tumbo en tumbo. Y uno de esos es que tú tengas a la defensa del presidente de la República diciendo algo que yo sospechaba que se iba a decir. ¿Qué es? Porque ya estamos acostumbrados los ecuatorianos, y creo que lo vemos muy normal, en el sentido de creer que un jefe del Estado te puede decir no sé. Oiga, pero eso lo estamos viendo ya hace 15 años. Basta con decir no tengo idea, yo no conozco. Bueno, entonces, perdón, usted no es que es el que constitucionalmente dirige la administración pública y le pasa ahí en el cargo, claro, entonces, le pasan estos golazos. Pues entonces, me basta a mí con decir no le conozco. El otro no conocía al hermano. Este tampoco conocía al que era vicepresidente de su banco. Entonces, no conozco a nadie. Entonces, yo no tengo idea y con esa me la saco. Está bien, hay una carga probatoria. Pero ¿cómo puedes decir eso y a la vez presentar como prueba de descargo algo que te funciona como prueba de cargo? La denuncia. La carta. Esa que le llaman noticia criminis, que es realmente poner en conocimiento de Fiscalía de que hay irregularidades en Flopec respecto de los contratos de transporte de crudo. A ver, perdón, no conoce para efectos del juicio político, pero sí conoce para efectos de hacer una denuncia, o va a ser lo mismo que hizo, perdone que utilice esa expresión, y la voy a decir con toda la dureza, porque yo aquí no le dejo las papilas gustativas a nadie, ni a los señores de la oposición, y peor a los señores del gobierno, que tienen una responsabilidad. Hacer el ridículo de denunciar cosas y luego decir, no me consta, volver a hacer la misma tontería otra vez el jefe del Estado. Porque para eso nomás píntese la cara ya, le falta poco. Entonces, ¿qué me va a decir? Ah, no, es que sí hice la denuncia respecto de las irregularidades con los contratos en Flopec, pero es que lo sabía para efectos de eso y no de esto otro. Perdón, pues esto está como otro que dice que se ha bajado de la presidencia a hacer goles olímpicos en tu propio arco. Y ponemos en una balanza, doctor Ollarte, esto de las opiniones, tanto de la oposición como del abogado defensor del presidente. ¿Esos criterios jurídicos finalmente van a llegar al fondo de lo que realmente se proponen o no? Lo de costumbre. ¿Qué? El uno cree que esto, y quiere hacer ver esto un juicio penal, y para eso nos trae una serie de señores penalistas a que nos cuenten cómo es la responsabilidad penal. Bueno, el otro también pudo haber hecho lo mismo. Yo no me presto a ser testigo experto porque esa figura no existe. Ya. Pero si usted quiere hacerse el importante o no sé qué, e ir a actuar prueba ilícita, asunto suyo, señor. Pero el otro también pudo haber traído administrativista, pues entonces. Claro. Eso también es la inexperiencia de los otros. El uno te trae penalistas para que te empiecen a hablar de la autoría directa, de la autoría... Sí, como que esto contra el dictamen de la Corte Constitucional, no solo en este caso, sino en el tema Yunda. El otro también te pudo haber traído un administrativista, pues, a decirte que según el Código Orgánico Administrativo, el delegante es responsable sobre las actuaciones del delegado.
Bueno, pero esto es un juicio político en el cual no vamos a establecer ni responsabilidad penal, ni civil, ni administrativa, sino política. Pero que tiene el sustento del informe de la Corte Constitucional con el presunto peculado. A ver, entonces, y lo dijo la Corte claramente, porque además hay cosas que se dicen en esta comparecencia, porque veo que también los señores de la acusación, ni el dictamen de la Corte se puede leer. Increíble. Entonces te dicen varias cosas, porque te ha insistido el jefe del Estado con un tema de que, es que el contrato es anterior a mi gestión. Es que el informe de Contraloría es anterior a mi gestión. Sí, la Corte, porque ¿para qué le fuiste a decir eso a la Corte además? Porque esta gente es la que le ha hecho hacer a la Corte lo que ahora dice que no debe haber hecho. No que no debía ser solamente la Corte un checklist, porque ahora nos encantan los anglicismos. No, ¿cómo va a ser un checklist? Incluso hay gente ahí periodistas, ¿qué le vamos a decir? No oficiales, que le decían a la Corte, no, usted no puede hacer solo un checklist. Tiene que meterse en este tema. Y la Corte va y se mete entonces, pues, especialmente con la contestación que hizo el presidente de la República. Le dicen, usted su juicio político no es por el contrato que se firmó antes de que inicie su mandato. No es por un informe de Contraloría que se realizó antes de su inicio de gestión. Es claramente porque el presidente de la República y Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo a favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban pérdida para el Estado. Ese es tu juicio político. Entonces, que tú me vengas a tergiversar la cosa, a volver a hablar del informe de Contraloría que fue antes y que esto fue antes. Además, por último, es que el informe de Contraloría no determina indicios de responsabilidad penal. Verá, hasta donde sabemos, hace 4 años la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del condicionamiento de proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito sin informe de la Contraloría. De hecho, hoy día usted puede iniciar procesos penales por peculado o enriquecimiento ilícito, muy a pesar de que la Contraloría tenga el criterio que quiera tener. Peor, procesos políticos. Entonces, claro, estamos jugando, por eso le digo, pelea de inválidos aquí, en que el uno se aprovecha más del desconocimiento del otro. Pero hay que hacer las cosas bien. Ahora usted me dirá, ¿esto hasta dónde llega? Claro, entonces, el uno que me quiere transformar esto en un proceso penal y el otro que me quiere transformar esto a cualquier cosa menos en un juicio. Ahora, doctor Ollarte, definitivamente creo, Javier, que todos los ecuatorianos estamos aprendiendo en este difícil, en este complejo proceso de enjuiciamiento político al presidente de la República. Para aprender un poco más, para tener más claro el panorama en cuanto a la Corte Constitucional, ¿hasta dónde? ¿Cuál es su alcance? Por ejemplo, el asambleísta Villavicencio pidió a la Corte Constitucional que vigile la etapa de sustanciación. ¿Es esto posible? Y en el caso de que el veredicto sea destitución del presidente de la República, ¿la Corte Constitucional podría revertir esta decisión de la Asamblea Nacional? En suma, ninguna de las jueces o jueces de la función judicial, ni tampoco de esta Corte Constitucional, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de responsabilidad política del presidente y vicepresidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Era el párrafo 37, O sea, tampoco es que estaba tan lejos del inicio. Pues lea. No hay ninguna manera. No, perdón que se lo diga, sí. Lea nomás y deje de hacerse aquí el de venir a meterme aquí cuestiones que en el fallo se dicen expresamente que eso no puede ocurrir. Entonces, pero, señor, es importantísimo. No debió haber solicitado aquello. Pero por supuesto que no. Pues. Pero se lo está diciendo la Corte directamente. Directamente. Está en el artículo. Muy bien. Bien, doctor Ollarte, muchas gracias. Gracias, doctor. Siempre un placer. Gracias. Se nos acabó el tiempo también aquí en la Hora Cero. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Es siempre importante realmente conocer más criterios jurídicos en torno a este tema, Valeria, porque el país requiere, y para eso es este espacio, para eso lo hemos creado, para que los ecuatorianos tengan su propia opinión en base a las opiniones de nuestros invitados. ¿No? En base a la opinión de los expertos. Nos vamos informando, nos vamos mañana también, nos reencontramos. Vamos aprendiendo. Así es, mañana los esperamos nuevamente a partir de las 13:30 por las señales de Gamavisión y Telerama.